La flota humana llega a la zona de guerra. Aniquila al enemigo. En cuestión de segundos. Parte 1. La comandante Sarah Chen estaba en el puente de la estación Kepler, viendo cómo su mundo se desmoronaba. La enorme estación espacial volvió a temblar cuando otra ráfaga enemiga golpeó sus escudos. Luces rojas de advertencia parpadeaban por todas partes y el sonido de las alarmas llenaba el aire. Resistencia. Del escudo al 12%, anunció el teniente Hayes desde su puesto de control. Su voz era firme, pero Sarah podía ver el miedo en sus ojos. Todos sabían lo que significaba el 12%. Significaba que estaban casi acabados. Sarah miró por la ventana de visualización principal a la flota enemiga que los rodeaba. Las naves Brex no se parecían a nada que hubiera visto antes. Parecían vivas, con cascos, que pulsaban y se movían como insectos gigantes. La más grande era del tamaño de una luna pequeña, cubierta de puntos brillantes, que ella sabía que eran armas. ¿Cuántas naves tienen ahora?, preguntó Sarah. Nuestros sensores cuentan más de 300, respondió Hayes. Y siguen llegando más a través de sus puntos de salto. Hace 3 meses, el dominio Brex había aparecido en el borde del espacio humano. Nadie sabía mucho sobre ellos, excepto que conquistaban cada mundo que encontraban. Sus naves estaban hechas de algún tipo de material viviente que podía reparar daños y generar nuevas armas. Ya habían arrasado 3 sistemas estelares y ahora querían la estación Kepler. La propia flota de Sarah había comenzado con 28 naves. Ahora solo le quedaban 6, y 3 de ellas estaban gravemente dañadas. La Defender estaba inclinada hacia un lado con la mitad de sus motores destruidos. La Guardián había perdido la mayoría de sus armas. Incluso su nave insignia, la Recelot, había sufrido tantos daños que algunas cubiertas estaban selladas. Comandante, estamos recibiendo otro mensaje de los Brex, dijo el oficial de comunicaciones, Park. Sarah sintió. Conéctalo. La pantalla principal parpadeó y apareció un rostro alienígena. El Brex parecía un cruce entre una mantis y una araña, con múltiples ojos y afiladas mandíbulas. Cuando habló, el traductor hizo que su voz sonara fría y mecánica. Comandante humana, dijo el Brex. Has luchado. Bien, pero esto se acaba ahora. Rinde tu estación y haremos que sus muertes sean rápidas. Continúa resistiendo, y os daremos de comer a nuestras crías mientras aún vivís. Sarah dio un paso al frente. Soy la comandante Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. La estación Kepler no se rendirá. Si la quieren, vengan a tomarla. Las mandíbulas del alienígena chasquearon en lo que podría haber sido una risa. Como desees, humana, comiencen el asalto final. La pantalla se apagó. Sarah se volvió hacia su tripulación. Todos los puestos, prepárense para la batalla. Avisen a las zonas civiles que vayan a los refugios de emergencia. Comandante, dijo Hayes en voz baja. No podemos ganar esto. Tienen 50 naves por cada una de las nuestras. Sarah sabía que tenía razón, pero también sabía algo más. Había una última opción, algo que esperaba no tener que usar nunca. Caminó hasta su silla de mando y abrió un panel de seguridad. Dentro había un único botón rojo marcado con antiguos símbolos de la Tierra. ¿Qué es eso?, preguntó Hayes. Algo de los viejos tiempos, dijo Sarah. Un protocolo que no se ha usado en más de 200 años. Pensó en las historias que su abuelo le había contado. Historias sobre los primeros días en que los humanos dejaron la Tierra y descubrieron que no estaban solos en el universo. En aquel entonces, las cosas habían sido diferentes. Los humanos habían sido más cuidadosos, más desconfiados de otras especies. Comandante, las naves Brex se están moviendo, informó el oficial de sensores. Todas vienen directas hacia nosotros. Sarah miró el botón. Sus órdenes eran claras sobre cuándo usarlo. Solo en la situación más desesperada, cuando la humanidad misma estuviera amenazada.
Nunca imaginó que se enfrentaría a un momento así. La estación se sacudió violentamente cuando las naves enemigas abrieron fuego. Esta vez, los escudos no solo se debilitaron, fallaron por completo. Las explosiones resonaron por los pasillos y Sarah pudo oír el sonido de las brechas en el casco. Los mamparos de emergencia se están sellando, informó Hayes. Pero estamos perdiendo atmósfera en las cubiertas. 7 a 12. Aparecieron más naves Brex, saliendo de sus puntos de salto como un enjambre interminable. Sarah las contó en su pantalla. 400, 500. Seguían llegando, como si toda la flota Brex estuviera reuniendo solo para destruir una estación humana. Comandante, las naves de evacuación civil están despegando, anunció Park. Sarah observó en su pantalla como pequeñas naves de transporte huían de los muelles de atraque de la estación, pero los Brex estaban preparados para ellas. Sus bionaves se movían como animales de caza, persiguiendo a los transportes indefensos. Observó con horror cómo un transporte tras otro era destruido. Cada uno llevaba cientos de familias. Ni siquiera intentan capturarlos, susurró Hayes. Simplemente está matando a todo el mundo. Fue entonces cuando Sarah lo supo. No se trataba solo de la estación Kepler. Los Brex no estaban aquí para conquistar. Estaban aquí para aniquilar a cada humano que pudieran encontrar. Si tenían éxito aquí, pasarían al siguiente mundo humano y al siguiente, hasta que no quedaran humanos en la galaxia. Pulsó el botón rojo. Un nuevo panel se abrió en su silla, revelando un sistema de comunicación de estilo antiguo. Sarah nunca lo había usado, pero había sido entrenada en el años atrás. Sus dedos se movieron sobre los controles, introduciendo códigos que habían sido memorizados por cada comandante humano durante los últimos 2 siglos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Hayes. Enviando un mensaje, respondió Sarah. Un mensaje muy especial. El transmisor de ráfaga cuántica se activó, enviando una señal que viajaría más rápido que cualquier nave, llegando a cada rincón del espacio humano. Era una señal antigua, que usaba tecnología que la mayoría de la gente consideraba obsoleta, pero Sarah sabía la verdad. Algunas cosas se mantenían antiguas a propósito. El mensaje era simple. Protocolo Omega. Activación de emergencia. Todas las unidades respondan. Ya está, dijo Sarah, cerrando el panel. Ahora esperamos. ¿Esperar? ¿A qué?, exigió Hayes. Antes de que Sarah pudiera responder, la estación volvió a temblar. Esta vez, la energía principal parpadeó. A lo lejos, podía ver la enorme nave insignia Brex acercándose. Su biocasco estaba cubierto de miles de cápsulas de armas, cada una brillando más intensamente a medida que se cargaba. Todas las naves restantes formen alrededor de la estación, ordenó Sarah por su comunicador. Haremos nuestra última defensa aquí. Las 6 naves humanas supervivientes se colocaron en formación. Parecían tan pequeñas en comparación con la flota Brex que las rodeaba. Sarah sabía que no durarían más de unos minutos una vez que comenzara la batalla final. Comandante, dijo Park con la voz temblorosa. La nave insignia nos está apuntando directamente. Sarah podía verlo en la pantalla. La enorme nave Brex se estaba girando hacia ellos, todas sus armas enfocándose en la estación Kepler. Cuando disparara, no quedaría nada. Toda la tripulación. Prepárense para el impacto, anunció Sarah por el sistema de comunicación de la estación. Ha sido un honor servir con todos ustedes. Se recostó en su silla de mando y observó cómo la nave insignia enemiga se hacía más y más grande en la pantalla. Las cápsulas de armas a lo largo de su casco brillaban tan intensamente, ahora que dolía mirarlas. Sarah pensó en la Tierra, tan lejana. Pensó en su familia, que nunca sabría lo que pasó aquí. Pensó en todos los mundos humanos que los Brex atacarían a continuación si nadie los detenía. El mensaje de ráfaga cuántica viajaba por el espacio a una velocidad imposible
llegando a rincones distantes de la galaxia donde naves humanas esperaban en la oscuridad. Sara no sabía si alguien lo recibiría a tiempo. No sabía si alguien vendría, pero sabía que había hecho todo lo que pudo. La nave insignia Brex completó su giro, y Sara pudo ver su arma principal, cargándose. Un rayo de energía, que podría destruir un planeta, estaba a punto de disparar contra su estación. 10 segundos para el impacto, anunció Hayes. Sara cerró los ojos y esperó el fin. La flota humana llega a la zona de guerra. Aniquila al enemigo. En cuestión de segundos. Parte 2. El almirante Marcus Torres estaba tomando su café matutino cuando la alarma lo cambió todo. Estaba sentado en su oficina en el Comando de Defensa de la Tierra, leyendo informes sobre envíos de grano a los mundos colonia. Era un trabajo tranquilo, del tipo que le hacía preguntarse si la humanidad siquiera necesitaba un ejército. Entonces llegó la señal de emergencia. La ráfaga cuántica golpeó los receptores de espacio profundo de la Tierra como un trueno. Cada antena de comunicación del planeta captó la señal al mismo tiempo, enviándola directamente al cuartel general de Comando de Defensa. A Marcus se le cayó la taza de café cuando vio el mensaje aparecer en su pantalla. Protocolo Omega, activación de emergencia. Todas las unidades, respondan. Marcus se quedó mirando las palabras. Había estado en el ejército durante 35 años y nunca había visto esas palabras usadas de verdad. El protocolo Omega era de los viejos tiempos, de cuando la humanidad dejó la Tierra por primera vez y descubrió que no estaban solos en la galaxia. Era la señal que significaba una sola cosa: la humanidad estaba en peligro de ser aniquilada. Señor, su ayudante, el teniente Morrison, apareció en la puerta. Estamos recibiendo llamadas de todas las estaciones de defensa de la Tierra. Todos recibieron la misma señal. Marcus se levantó rápidamente. Consígueme una línea directa con la presidenta Walls. Luego convoca una reunión de emergencia del Consejo de Defensa. Todos deben estar aquí en 30 minutos. Morrison asintió y salió corriendo. Marcus miró su pantalla de nuevo. La señal mostraba de dónde venía: la estación Kepler, en el borde del espacio humano. La marca de tiempo indicaba que se envió hacía menos de una hora. Marcus caminó hasta su caja fuerte de pared e introdujo un código que había memorizado pero nunca usado. Dentro había un grueso manual con letras rojas que decía: Protocolo Omega, activación de flota de emergencia. Lo había leído una vez, años atrás, durante su entrenamiento. Ahora necesitaba leerlo de nuevo. El manual era antiguo, escrito en los primeros días de los viajes espaciales humanos. Hablaba de amenazas que podrían destruir a la humanidad y qué hacer si tales amenazas aparecían. El protocolo era simple: activar todos los recursos militares que la humanidad poseía, incluso los que se suponía que debían permanecer en secreto. 20 minutos después, el Consejo de Defensa se estaba reuniendo en la sala de conferencias principal. El general Harrison del ejército estaba allí, junto con la almirante Chen de la Armada, el director Walls de los servicios de inteligencia. Parecía preocupado y la secretaria de Defensa, Kim, no dejaba de mirar su teléfono. Damas y caballeros, comenzó Marcus, hace una hora recibimos una señal de protocolo Omega desde la estación Kepler. Como todos saben, este protocolo nunca ha sido activado en tiempos de paz. El general Harrison se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es la situación en la estación Kepler? Marcus proyectó un mapa estelar en la pantalla principal. Hace 3 meses, una especie alienígena llamada el Dominio Brex comenzó a atacar colonias humanas. Han destruido 3 sistemas estelares y ahora están asediando la estación Kepler. La comandante Chen informa que se enfrentan a la aniquilación total. La secretaria Kim frunció el ceño. ¿Por qué no se informó esto por los canales normales? Porque los canales normales habrían tardado semanas, respondió Marcus. La flota Brex tiene más de 500 naves. La comandante Chen tiene 6.
La sala quedó en silencio. La almirante Chen habló primero. ¿Qué necesitas de nosotros? Marcus respiró hondo. Necesito autorización para activar la flota Titán. Todos lo miraron fijamente. La flota Titán era el secreto de la humanidad. Durante 200 años, astilleros automatizados ocultos en él. Cinturón de asteroides habían estado construyendo. Naves de guerra de verdad, no las patrulleras, y cargueros que otras especies. Veían. La flota Titán era la póliza de seguros de la humanidad, construida por si alguna vez se enfrentaban a un enemigo que quisiera destruirlos. Por completo, el director Walls negó con la cabeza. No puedes hablar en serio. Sí, revelamos la flota Titán. Todas las especies de la galaxia sabrán que les hemos estado mintiendo durante siglos. Y si no lo hacemos, replicó Marcus, no quedará ningún humano al que mentirle. La secretaria Kim parecía incómoda. La presidenta nunca aprobará esto. Hemos pasado 200 años construyendo relaciones pacíficas con otras especies. Confían en nosotros porque creen que somos comerciantes inofensivos. Marcus caminó hacia la ventana y miró el cielo azul de la Tierra. En algún lugar ahí fuera, más allá del borde del sistema solar, los astilleros automatizados esperaban. Naves que habían sido construidas en secreto. Armas que ninguna otra especie sabía que existían. Tecnología que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. ¿Cuánto tiempo tardaría?, preguntó el general Harrison. 6 horas para activar los astilleros, dijo Marcus. 12 horas para preparar la flota para el lanzamiento. 18 horas en total. La almirante Chen estaba estudiando el mapa estelar. Los Brex habrán destruido la estación Kepler mucho antes de eso. Quizás, dijo Marcus. Pero la comandante Chen es dura. Aguantará todo lo que pueda. El director Gual se puso de pie. No puedo apoyar esto. Si revelamos nuestra verdadera fuerza militar, desestabilizará toda la galaxia. Otras especies entrarán en pánico. Algunas podrían incluso atacarnos primero. Marcus se dio la vuelta. Los Breaks ya nos están atacando. No están interesados en la paz o la negociación. Quieren matar a cada humano que puedan encontrar. La secretaria Kim estaba leyendo algo en su tableta. Estoy recibiendo informes de nuestros servicios de inteligencia. Los Breaks han destruido 17 especies diferentes en los últimos 50 años. No toman prisioneros. No hacen tratados. Simplemente matan. Todo. La sala volvió a quedar en silencio. Marcus podía verlos a todos pensando en lo que eso significaba. Si los Breaks tenían éxito en la estación Kepler, pasarían al siguiente mundo humano y al siguiente hasta que cada colonia humana fuera destruida. Hay algo más, dijo Marcus, en voz baja. La señal de ráfaga cuántica incluía datos tácticos de la comandante Chen. Los Breaks no solo están atacando con una flota, están trayendo todo lo que tienen. Esta es su fuerza de invasión completa. La almirante Chen levantó la vista bruscamente. ¿Cuántas naves? La inteligencia estima más de 2.000 naves, con más en camino. Planean barrer el espacio humano y destruir cada mundo que tenemos. El general Harrison maldijo. Por lo bajo, 2.000 naves. Nuestra flota regular entera tiene quizás 300 naves, y la mayoría son patrulleras. Marcus asintió. Razón por la cual necesitamos la flota Titán. El director Walls estaba paseando ahora. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Estamos hablando de revelar tecnología que está siglos por delante de lo que otras especies tienen. Naves que pueden destruir flotas enteras por sí mismas. Armas para las que otras especies ni siquiera tienen nombre. Entiendo perfectamente, dijo Marcus. Estoy pidiendo salvar a la humanidad. El teléfono de la secretaria Kim vibró, lo miró y palideció. La presidenta quiere hablar con nosotros. Inmediatamente. 5 minutos después, la presidenta Walls apareció en la pantalla principal. Parecía
cansada y preocupada. He sido informada de la situación. Almirante Torres, explíqueme por qué cree que necesitamos revelar nuestros activos militares más clasificados. Marcus se enderezó. Señora Presidenta, el dominio Brex está planeando cometer un genocidio contra la humanidad. Tienen las naves para hacerlo, y ya han comenzado. En 18 horas, podemos tener una flota que puede detenerlos. La presidenta guardó silencio por un largo momento. ¿Y las consecuencias de revelar esta flota? Desconocidas, señora, pero las consecuencias de no revelarla son muy claras. No quedará ningún humano para preocuparse por las consecuencias. La presidenta Gual cerró los ojos. ¿Qué tan seguro está de que los Brex representan una amenaza a nivel de extinción? Marcus miró los informes de inteligencia en su pantalla. 100% seguro, señora. ¿Y qué tan seguro está de que la flota Titán puede detenerlos? Marcus pensó en las naves que esperaban, en el cinturón de asteroides, naves construidas con tecnología que se había desarrollado en secreto durante 200 años, naves que otras especies considerarían imposibles. 100% seguro, señora. La presidenta Walls abrió los ojos. Entonces, hágalo. Active el protocolo Omega. Autorización total. La pantalla se apagó. Marcus miró alrededor de la sala a los otros miembros del consejo. Algunos parecían aliviados, otros aterrorizados. Bueno, dijo la almirante Chen. Supongo que estamos a punto de descubrir lo que la humanidad puede hacer realmente. Marcus cogió su teléfono seguro e introdujo un código que había memorizado pero nunca marcado. En él, cinturón de asteroides, sistemas automatizados que habían estado esperando durante 200 años de repente cobraron vida. El gigante dormido del verdadero poder militar de la humanidad estaba a punto de despertar. Que Dios nos ayude a todos, susurró el director Walls. Marcus asintió. Que Dios ayude a los Brex. La capitana Elena Vázquez estaba durmiendo cuando llegó la llamada. Estaba en sus aposentos a bordo del carguero comerciante Pacífico, atracado en una estación en el sistema Centauri. Como la mayoría de los capitanes de naves humanas, pasaba su tiempo moviendo mercancías entre colonias, manteniendo un perfil bajo y asegurándose de que otras especies vieran a los humanos como mercaderes inofensivos. La señal de emergencia la despertó a las 3 de la mañana, hora de la nave. Elena se sentó en la cama y miró su panel de comunicaciones. La señal llegaba por una frecuencia que no había usado en 15 años. Era el antiguo canal militar, el de sus días en la Fuerza de Defensa, antes de convertirse en una comerciante civil. Se puso su uniforme, el verdadero, escondido, en el fondo de su armario, y fue al puente. Su tripulación ya estaba allí, con aspecto confundido y emocionado. Habían recibido la misma señal. Capitana, dijo su primer oficial, James Park. Estamos recibiendo órdenes de activación. Elena miró el mensaje en su pantalla. Era corto y simple. Protocolo Omega. Activado. Preséntese en la estación Titán. Autoridad militar completa restaurada. Elena sonrió. Después de 15 años de fingir ser una simple comerciante, finalmente podía ser ella misma de nuevo. James, envía un mensaje a la estación. Diles que tenemos una emergencia y necesitamos partir de inmediato. ¿Y nuestra carga? Déjala. Tenemos cosas más importantes que hacer. 1 hora más tarde, el comerciante Pacífico se alejaba de la estación. Pero tan pronto como estuvieron fuera del alcance de los sensores, Elena hizo algunos cambios. Introdujo un código en el ordenador de la nave, y el comerciante Pacífico comenzó a transformarse. Paneles en el casco se deslizaron, revelando sistemas de armas ocultos. La bodega de carga se abrió, mostrando equipo militar en lugar de mercancías. Los motores de la nave cambiaron su configuración, volviéndose mucho más potentes. En 10 minutos, el inofensivo carguero se había convertido en un crucero militar.
Siempre me ha encantado ese truco, dijo James, sonriendo. Elena ya estaba trazando un rumbo. Rumbo al cinturón de Kuiper, velocidad máxima. Tenemos una flota a la que unirnos. Por todo el espacio humano estaba sucediendo lo mismo. Cargueros se rebelaban, como naves de guerra, tripulaciones civiles. Se ponían uniformes militares, estaciones espaciales, que parecían simples puestos comerciales. Abrían baterías de armas ocultas. La humanidad se estaba quitando el disfraz. En el cinturón de asteroides alrededor del sistema solar, de la Tierra, algo mucho más grande estaba sucediendo. Fábricas automatizadas que habían estado ocultas durante 200 años estaban entrando en funcionamiento. No eran los pequeños astilleros que otras especies conocían. Eran instalaciones de construcción masivas, cada una del tamaño de una ciudad. La instalación más grande se llamaba Estación Titán, aunque estaba construida dentro de un asteroide hueco. Durante 2 siglos, trabajadores robot habían estado extrayendo materiales y construyendo naves. Las naves que construían no se parecían en nada a lo que otras especies esperaban de los humanos. La nave de Elena llegó a la estación Titán 12 horas después de recibir la señal. Lo que vio le quitó el aliento. El asteroide se había abierto como una flor, revelando las enormes bahías de construcción en su interior. Flotando en esas bahías había naves que desafiaban todo lo que la galaxia creía saber sobre la tecnología humana. La nave más grande medía 1 kilómetro de largo, con forma de lanza hecha de metal negro. Su casco estaba cubierto de armas que Elena no reconocía, y radiaba poder como una pequeña estrella. Este era su nuevo mando, el acorazado Retribución. Elena Vázquez, presentándose para el servicio, dijo en su comunicador mientras su lanzadera se acercaba a la enorme nave: «Bienvenida a bordo, capitana», fue la respuesta. «Por favor, diríjase al puente inmediatamente». Elena nunca había visto nada como el puente de la Retribución. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban información sobre armas, escudos y sistemas de motor. La tecnología estaba siglos por delante de lo que otras especies tenían. Elena se dio cuenta de que, mientras la humanidad había estado fingiendo ser simples comerciantes, en realidad habían estado desarrollando la tecnología militar más avanzada de la galaxia. «Capitana», dijo la IA de la nave, «soy Igis, tu ordenador táctico. He esperado 200 años para servir». Elena se sentó en la silla del capitán. Se sintió como volver a casa. «Igis, muéstrame lo que esta nave puede hacer». La pantalla principal se iluminó con especificaciones de armas que hicieron que los ojos de Elena se abrieran de par en par. La Retribución tenía cañones de energía que podían destruir un planeta, escudos que podían detener cualquier arma conocida, y motores que podían moverse más rápido que cualquier cosa en el espacio. Y no estaba sola. Alrededor de la estación Titán, cientos de naves similares estaban despegando, acorazados, cruceros y destructores. Cada uno estaba equipado con tecnología que parecería magia para otras especies. La flota secreta que la humanidad había estado construyendo durante 2 siglos finalmente se revelaba. «Igis, ¿cuántas naves hay en la flota?» «Actualmente despegando 843 naves capitales, 2.016 naves de apoyo. Flotas adicionales están despegando de estaciones en todo el espacio humano». Elena no podía creerlo. La humanidad había construido en secreto la flota más grande y avanzada de la historia galáctica y la había mantenido oculta durante 200 años. «Capitana», dijo su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo un mensaje del almirante Torres». La pantalla principal mostró al almirante Torres en el puente de su nave insignia, el enorme portanaves escudo de la Tierra. Detrás de él, Elena podía ver pantallas que mostraban las posiciones de miles de naves. «Capitanes de la flota Titán», comenzó Torres. «Durante 200 años, la humanidad ha desempeñado el papel de
Comerciantes pacíficos mientras se preparaba en secreto. Para este día, el dominio Brex ha cometido el error de pensar que somos débiles. Están a punto de aprender cuán equivocados están. Elena miró alrededor de su puente. Su tripulación era una mezcla de oficiales experimentados que habían estado fingiéndose civiles y jóvenes, ingenieros que habían nacido en las instalaciones militares ocultas. Todos parecían listos para la batalla. Nuestra misión es simple, continuó Torres. Los Brex han atacado la estación Kepler con más de 2.000 naves. Creen que están a punto de destruir la última resistencia humana en ese sector. En cambio, están a punto de enfrentarse a todo el poderío del verdadero poder militar de la humanidad. El almirante hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Durante 2 siglos hemos construido estas naves. En secreto, hemos desarrollado armas y tecnología que ninguna otra especie ha visto jamás. Nos hemos entrenado en instalaciones ocultas y nos hemos preparado para el día en que la humanidad necesitara defenderse. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era parte de algo enorme, algo que cambiaría la galaxia para siempre. Hoy revelamos la verdad, dijo Torres. La humanidad no es débil. No, estamos indefensos. Somos la fuerza militar más avanzada del espacio conocido, y hemos estado ocultando nuestra fuerza para proteger la paz. La pantalla mostró una visualización táctica del sistema Kepler. Elena podía ver a la flota Brex rodeando la estación como un enjambre de insectos. Había tantas naves enemigas que tapaban las estrellas. Los Brex creen que están luchando contra un puñado de patrulleras humanas, dijo Torres. Están a punto de descubrir que están luchando contra toda la flota secreta de la humanidad. Todas las naves, prepárense para el salto a velocidad supralumínica. Acabamos con esto hoy. Elena miró su pantalla táctica. La retribución estaba cargada con armas que podían destruir flotas enteras. Sus escudos podían detener cualquier ataque que los Brex pudieran lanzar. Sus sensores eran tan avanzados que podían rastrear cada nave enemiga en el sistema al mismo tiempo. Aegis, ¿estamos listos? Todos los sistemas a plena potencia. Capitana, armas cargadas, escudos al máximo, motores preparados para el salto. Elena miró a su tripulación. Estas personas habían pasado años fingiendo ser simples mercaderes y comerciantes. Ahora estaban a punto de convertirse en la tripulación de la nave de guerra más poderosa de la galaxia. Todas las naves, llegó la voz de Torres por él. Comunicador. Salto en 3, 2, 1, ejecuten. Las estrellas desaparecieron cuando la flota Titán entró en viaje supralumínico. Elena sabía que en unas pocas horas llegarían a la estación Kepler. Los Brex esperarían encontrar un puesto de avanzada humano derrotado. En su lugar, encontrarían 800 de las naves de guerra más avanzadas jamás construidas, tripuladas por personas que habían pasado 2 siglos preparándose para este momento. Elena sonrió mientras observaba las luces arremolinadas del viaje supralumínico. La galaxia estaba a punto de conocer la verdad sobre la humanidad, y la verdad iba a ser una sorpresa muy desagradable para los Brex. La comandante Sarah Chen todavía estaba viva, pero apenas. La estación Kepler había estado bajo ataque constante durante 18 horas, desde que envió la señal de emergencia. El casco de la estación estaba agrietado en una docena de lugares. El soporte vital estaba fallando y la mitad de su tripulación estaba muerta. Pero seguían luchando. Sarah observaba desde su puente dañado como la última de sus naves. La malherida Defender intentaba proteger a un grupo de cápsulas de evacuación civil. Los Brex habían estado cazando las cápsulas como animales, destruyéndolas una por una. Sarah había perdido la cuenta de cuánta gente había muerto. Comandante, la llamó el teniente Hayes desde su puesto. Su brazo estaba en un cabestrillo improvisado, y la sangre manchaba su uniforme. La nave insignia Brex se está acercando. Parece que se están preparando para el
Ataque final. Sara miró la pantalla principal. La enorme bionave Vrix era como una pesadilla, viviente cubierta de pulsantes armas orgánicas. A su alrededor, cientos de naves más pequeñas formaban una perfecta formación de caza. Los alienígenas habían convertido la destrucción de la estación Kepler en una especie de ceremonia. ¿Alguna noticia de la Tierra?, preguntó Sara en voz baja. Hayes negó con la cabeza. Nada, señora. Oh, nuestra señal. No llegó. No terminó la frase. Sara sabía lo que quería decir. O su señal de emergencia no había logrado llegar a la Tierra, o la Tierra había decidido que la estación Kepler no valía la pena ser salvada. Comandante, gritó el oficial de sensores. Estoy detectando algún tipo de acumulación de energía en la nave insignia Vrix. Lecturas de energía masivas. Sara asintió. Los alienígenas se preparaban para disparar su arma aniquila planetas directamente a la estación. Cuando lo hicieran, no quedaría nada más que polvo y escombros. A toda la tripulación, anunció Sara por el sistema de comunicación de la estación. Ha sido un honor servir con ustedes. Recuerden que mantuvimos la línea tanto como pudimos. Se recostó en su dañada silla de mando y observó cómo las armas de la nave insignia Vrix se cargaban. El casco orgánico brillaba tanto que dolía mirarlo. En unos segundos, un rayo de energía lo suficientemente potente como para fracturar una luna golpearía la estación Kepler. Sara cerró los ojos y pensó en la Tierra. Esperaba que alguien recordara lo que pasó aquí. Entonces el universo cambió. La primera señal fue un destello de luz que apareció detrás de la flota Vrix. Luego otro destello, y otro. El espacio alrededor de la estación Kepler se llenó de repente con los brillantes destellos de naves saliendo del viaje supralumínico. Pero estas no eran naves Vrix. Sara abrió los ojos y miró fijamente sus lecturas de sensores. Aparecían naves por todas partes, cientos de ellas por todo el campo de batalla. Pero según sus sensores, estas naves eran enormes, mucho más grandes que cualquier cosa en su flota. Hayes, susurró Sara. ¿Qué estoy viendo? Hayes estaba mirando su propia pantalla, con la boca abierta. Yo, no lo sé, señora. Estas naves no están en nuestra base de datos. Nunca he visto nada como esto. En la pantalla principal, Sara podía ver las naves materializándose mientras salían del viaje supralumínico. Eran negras como el propio espacio, con forma de gigantescas puntas de flecha y cubiertas de lo que parecían ser armas. Muchas armas. Y volaban con códigos de identificación humanos. Eso es imposible, respiró Hayes. Esas no pueden ser naves humanas. Son demasiado grandes, demasiado avanzadas. No tenemos tecnología como esa. Sara estaba pensando lo mismo. La nave de guerra humana más grande que conocía era un crucero pesado de quizás 200 metros de largo. Estas nuevas naves medían más de 1 kilómetro y estaban repletas de sistemas de armas que ella no reconocía. Comandante, gritó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la nave líder. Están solicitando permiso para atacar a la flota Vrix. Sara lo miró fijamente. ¿Están pidiendo permiso? Sí, señora. El mensaje dice, Estación Kepler, Aquila, Capitana Elena Vázquez de la nave de la Fuerza de Defensa Humana, Retribución. Solicitamos permiso para atacar a las fuerzas hostiles. Sara sintió que su corazón se detenía. Fuerza de Defensa Humana. Había estado en la Fuerza de Defensa durante 20 años y nunca había oído hablar de ninguna nave llamada Retribución. Ciertamente, nunca había visto ninguna nave que se pareciera al enorme acorazado negro, que ahora se movía hacia la flota Vrix. Envío una respuesta, dijo Sara, con la voz temblorosa. Permiso concedido. Ataquen a voluntad. Lo que sucedió a continuación se contaría en cada Vari, Academia Militar de la Galaxia durante los siguientes 100 años. La flota humana, sí,
Eso era lo que realmente era. Se movió como nada que Sara hubiera visto jamás. Las naves aceleraron a una velocidad imposible. Sus formaciones eran perfectas, sus movimientos coordinados como si fueran controlados por una sola mente. La flota Brex, que se había estado preparando para destruir la estación Kepler, de repente se encontró frente a 800 naves de guerra desconocidas que habían aparecido. De la nada, los Brex intentaron reaccionar. Sus bionaves comenzaron a girar hacia la nueva amenaza. Las armas se cargaban, los cascos orgánicos pulsaban con energía, pero eran demasiado lentos. Las naves humanas abrieron fuego. Primero, Sara había visto batallas espaciales. Antes, sabía cómo era el combate de nave a nave, rayos de energía, intercambios de misiles, desgastando lentamente los escudos enemigos durante minutos u horas de combate. Esto no se parecía en nada a eso. Las naves humanas dispararon armas para las que Sara ni siquiera tenía nombre. Rayos de energía pura que cortaban las bionaves Brex, como cuchillos en papel. Misiles que parecían ignorar la distancia y el tiempo, apareciendo dentro de las naves enemigas, sin previo aviso. Sistemas de defensa de punto, que creaban muros de destrucción, convirtiendo las armas Brex entrantes en luz inofensiva. La primera oleada de naves Brex, más de 100 bionaves, fue destruida en menos de 30 segundos. Imposible, susurró Hayes. Nadie tiene armas como esas. Sara observó con asombro, como la flota humana continuaba su ataque. Los Brex intentaban contraatacar, pero sus armas ni siquiera podían penetrar. Los escudos de las naves humanas, rayos de energía, que podían destruir planetas simplemente, rebotaban en los cascos negros como gotas de lluvia. La nave insignia Brex, la enorme bionave que se había estado preparando para destruir la estación Kepler, intentó girar y huir. Era una criatura de tamaño de una luna pequeña, cubierta de armas orgánicas, protegida por escudos que nunca habían sido penetrados. Uno de los acorazados humanos, la Retribución, disparó un solo tiro. La nave insignia Brex simplemente desapareció. Un segundo estaba allí, una montaña viviente, de carne y tecnología alienígena. Al siguiente segundo no había más que espacio. Vacío. Dios mío, respiró Sara. ¿Qué clase de arma era esa? La batalla, si es que se le podía llamar batalla, continuó durante exactamente 4 minutos y 37 segundos. Cuando terminó, toda la flota Brex había desaparecido. Más de 2.000 naves destruidas sin lograr dañar seriamente una sola nave humana. El espacio alrededor de la estación Kepler estaba lleno de escombros y de las firmas de energía desvanecidas de las bionaves destruidas. La flota humana flotaba en el espacio como ángeles negros, sus armas aún brillando con poder residual. El panel de comunicaciones de Sara se iluminó con mensajes de toda la galaxia, todas las especies con la capacidad de monitorear comunicaciones interestelares habían detectado la batalla. Las redes de información de la galaxia estaban explotando con conversaciones mientras los comandantes militares intentaban entender lo que acababan de presenciar. Comandante, dijo el oficial de comunicaciones, con voz temblorosa, estamos recibiendo un mensaje prioritario del Comando de Defensa de la Tierra. La pantalla principal parpadeó y apareció el almirante Torres. Sara lo había conocido una vez, años atrás, cuando solo era una teniente. Parecía mayor ahora, pero sus ojos estaban tan agudos como siempre. Comandante Chen, dijo Torres, me disculpo por la demora en responder a su llamada de auxilio. Como puede ver, necesitábamos algo de tiempo para preparar una respuesta apropiada. Sara encontró su voz. Almirante, ¿qué son esas naves? Nunca he visto tecnología como esa. Torres sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Esas naves, comandante, son la razón por la que la humanidad ha sobrevivido durante 200 años en una galaxia llena de depredadores. Representan nuestra verdadera capacidad militar.
Sara sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Nuestra verdadera capacidad militar? Señor, no entiendo. Durante 2 siglos, comandante, la humanidad ha desempeñado el papel de comerciantes pacíficos, mientras construía en secreto la flota más avanzada de la historia galáctica. Las naves que ve a su alrededor son la prueba de que no somos los mercaderes inofensivos que otras especies creen que somos. En su pantalla, Sara podía ver naves humanas tomando posiciones alrededor de la estación Kepler. Naves que podían destruir flotas, tripuladas por gente que había estado fingiendo ser civil. La galaxia está a punto de aprender una lección muy importante, continuó Torres. La humanidad siempre ha estado dispuesta a vivir en paz, pero nunca hemos estado indefensos. Sara miró las naves negras que rodeaban su estación, naves que habían aparecido de la nada y destruido toda una flota enemiga en minutos, naves que se suponía que eran imposibles. Señor, dijo en voz baja, ¿qué pasa? ¿Ahora? Torres la miró directamente a través de la pantalla. Ahora, comandante, la galaxia descubre la verdad sobre la humanidad y nos aseguramos de que lo que le pasó a la estación Kepler no le vuelva a pasar a nadie. La transmisión terminó, dejando a Sara sola con sus pensamientos y la vista de la flota más poderosa de la historia galáctica. Una flota que, hasta hacía 4 minutos, nadie sabía que existía. El Consejo Galáctico nunca había celebrado una sesión de emergencia como esta. Representantes de todas las especies principales de la galaxia estaban presentes, ya fuera en persona o a través de hologramas. La gran cámara en la estación galáctica estaba llena de un murmullo nervioso en una docena de idiomas diferentes. En el centro de todo se sentaba la embajadora María Santos, la representante de la humanidad ante el Consejo Galáctico. Durante 20 años había desempeñado el papel de una simple diplomática, de una especie comerciante pacífica. Hoy, todo cambió. El canciller Vex de la República Alariana pidió orden. Su piel azul estaba más oscura de lo habitual, una señal de estrés en su especie. La sesión de emergencia queda inaugurada. Estamos aquí para discutir los recientes eventos en el sistema Kepler. Alrededor de la cámara, los representantes alienígenas se movieron incómodos. Todos habían visto las grabaciones de la batalla. Una flota humana había aparecido de la nada y había destruido toda la fuerza de invasión del dominio Brex en menos de 5 minutos. Naves que desafiaban todas las leyes conocidas de la tecnología militar simplemente habían borrado a una de las potencias militares más temidas de la galaxia. Embajadora Santos, continuó el canciller Vex, el Consejo solicita una explicación sobre la aparición de esta flota humana. María se levantó lentamente. Era una mujer pequeña, de apenas 1,5 metros de altura, con el pelo cano y una sonrisa de abuela. Durante 2 décadas, otras especies la habían visto como inofensiva, alguien que representaba una especie de comerciantes pacíficos. Hoy, representaba la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica. Canciller Vex, honorables representantes, comenzó María, su voz calmada y firme. La humanidad siempre ha preferido la paz a la guerra. Hemos construido nuestra reputación sobre el comercio justo, el trato honesto y la cooperación pacífica con todas las especies. Murmullos de acuerdo llegaron de alrededor de la cámara. Esta era la humanidad que conocían, inofensiva, servicial, ansiosa por agradar. Sin embargo, continuó María, la humanidad también ha creído siempre en estar preparada para las amenazas a nuestra supervivencia. El dominio Brex representaba tal amenaza. El representante Click de la Alianza Insectoide chasqueó sus mandíbulas nerviosamente. Embajadora Santos, nuestros servicios de inteligencia estiman que la flota humana que apareció en la estación Kepler contenía más de 800 naves de guerra avanzadas. Nadie sabía que poseían tales naves. María sonrió y por primera vez
Otros representantes notaron que su sonrisa se veía diferente. Era la sonrisa de alguien que tenía todas las cartas. Ese era el punto. Representante Click. Durante 200 años, la humanidad ha mantenido dos fuerzas militares distintas. La primera es nuestra flota de patrulla, las naves que han visto defendiendo nuestras rutas comerciales y colonias. Son naves reales con tripulaciones reales realizando misiones reales. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. La segunda es nuestra flota de defensa profunda. Esas son las naves que vieron en la estación Kepler. Han sido construidas en secreto, tripuladas en secreto y mantenidas ocultas hasta que fueron necesarias. La cámara estalló en voces de asombro. El canciller Bex pidió orden varias veces antes de que el ruido amainara. El general Tex de la casta guerrera se puso de pie. Era una criatura masiva cubierta de armadura natural, de una especie que valoraba la fuerza militar por encima de todo. Embajadora Santos está diciendo a este consejo que la humanidad nos ha estado mintiendo. ¿Durante 2 siglos? María lo miró directamente. General Tex, la humanidad nunca ha mentido sobre nuestro deseo de paz. Simplemente, hemos elegido no discutir nuestros preparativos para la guerra. Pero la tecnología, interrumpió el doctor Gillon, el representante científico del colectivo de Silicio. Las armas que usaron sus naves, la velocidad de sus movimientos, el poder de sus escudos. Esto está siglos por delante de cualquier cosa que hayamos visto. María asintió. Mientras la humanidad ha estado comerciando con otras especies, también hemos estado investigando y desarrollando tecnología militar avanzada. Hemos tenido 200 años para prepararnos. Las implicaciones eran asombrosas. Todas las especies en la galaxia habían creído que entendían el equilibrio de poder. La República Lariana tenía la flota más grande. La casta guerrera tenía las naves individuales más fuertes. El colectivo de Silicio tenía la tecnología más avanzada. Ahora se enteraban de que una especie que consideraban comerciantes inofensivos había construido en secreto una flota que podría destruirlos a todos. ¿Cuáles son sus intenciones?, preguntó la representante Sara de la coalición de mundos pacíficos. Su voz temblaba. Si tienen este tipo de poder, ¿qué planean hacer con él? Antes de que María pudiera responder, la pantalla principal de la cámara se activó. Apareció el almirante Torres, hablando desde el puente de su nave insignia, en algún lugar del espacio. Honorables representantes, comenzó Torres. Soy el almirante Marcus Torres, comandante de la Flota de Defensa Profunda de la Humanidad. Quiero abordar sus preocupaciones directamente. La cámara se quedó en silencio. Todos miraban fijamente al oficial militar humano, que comandaba armas que podrían rediseñar la galaxia. La flota humana existe con un solo propósito, continuó Torres: proteger a la humanidad y a nuestros aliados de amenazas con las que no se puede razonar ni negociar. El dominio Brex era una de esas amenazas. El canciller Beck se inclinó hacia adelante. Almirante Torres, los informes de inteligencia sugieren que la flota Brex contenía más de 2.000 naves. Su fuerza las destruyó a todas en cuestión de minutos. Ese nivel de poder militar podría amenazar a todas las especies de la galaxia. Torres asintió. Sí, podría, pero no lo hará. La humanidad no tiene interés en la conquista o la dominación. Siempre hemos preferido comerciar en lugar de saquear, construir en lugar de destruir. Entonces, ¿por qué construir tal flota?, exigió el general Tex. Torres miró directamente a la cámara. Porque a veces, general, hay enemigos que solo entienden la fuerza. Los Brex habían destruido 17 especies diferentes durante los últimos 50 años. Planeaban hacer lo mismo con la humanidad. Las negociaciones pacíficas no eran una opción. El representante Click intervino. Pero, seguramente con este nivel de tecnología, podrían simplemente haberlos ahuyentado.
¿Por qué destruir toda su flota? La expresión de Torres se volvió fría. Representante Click. Los Brex estaban cazando y destruyendo naves de evacuación civil. Estaban matando familias que intentaban huir. Habían dejado claro que pretendían cometer genocidio contra la humanidad. Respondimos adecuadamente. La cámara estuvo en silencio por un largo momento. Todos estaban procesando lo que habían aprendido. La humanidad, los comerciantes pacíficos, habían construido en secreto la fuerza militar más poderosa del espacio conocido, y acababan de usarla para destruir por completo a uno de los imperios más temidos de la galaxia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el doctor Gillon. En voz baja, María se levantó de nuevo. Ahora la galaxia continúa como lo ha hecho durante 2 siglos. La humanidad continuará comerciando, construyendo relaciones pacíficas, apoyando el trabajo de este consejo. Nada ha cambiado, excepto que ahora todos saben que somos capaces de defendernos. Pero todo ha cambiado, protestó el canciller Vex. El equilibrio de poder en la galaxia ha cambiado por completo. Torres habló desde la pantalla. Canciller, el equilibrio de poder ha sido el mismo durante 200 años. Simplemente no lo sabían. La humanidad siempre ha tenido la capacidad de defenderse. Hemos elegido mantener esa capacidad oculta porque preferimos la paz. El general Tex estaba estudiando informes militares en su tableta de datos. Almirante Torres, nuestro análisis sugiere que su flota podría derrotar a las fuerzas militares combinadas de todas las demás especies de la galaxia. Torres guardó silencio por un momento. General, ese análisis es probablemente correcto, pero no importa. La humanidad no tiene intención de luchar contra todas las demás especies de la galaxia. Tenemos aliados, amigos, socios comerciales. Queremos protegerlos, no conquistarlos. La representante Sara pareció esperanzada. Entonces, están ofreciendo protección a otras especies. María sonrió de nuevo, y esta vez fue más cálida. Representante Sara, la humanidad siempre ha apoyado a las especies pacíficas contra aquellos que las destruirían. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora todos saben que tenemos la capacidad de hacer que esa protección sea significativa. El almirante Torres se inclinó hacia adelante en la pantalla. Permítanme ser muy claro. Representantes, la flota humana responderá a cualquier amenaza de genocidio, cualquier intento de destruir especies enteras, cualquier fuerza que busque repetir lo que los Brex intentaron hacer. No permitiremos otro holocausto como el que los Brex cometieron contra 17 especies diferentes. La cámara quedó en silencio mientras todos absorbían esta declaración. La humanidad acababa de anunciar que asumían el papel de protector galáctico, respaldado por una fuerza militar que nadie podía desafiar. El canciller Vex habló. Con cuidado, embajadora Santos, ¿está la humanidad preparada para usar esta flota para hacer cumplir la ley galáctica? María negó con la cabeza. La humanidad no está interesada en convertirse en la policía galáctica. Estamos interesados en prevenir amenazas a nivel de extinción. El Consejo continuará manejando los asuntos diplomáticos y legales normales, pero si alguna especie intenta un genocidio, se enfrentará a la flota humana. Durante la siguiente hora, la sesión de emergencia continuó. Los representantes hicieron docenas de preguntas sobre la tecnología humana, las intenciones humanas, las capacidades humanas. María las respondió todas honestamente mientras el almirante Torres proporcionaba detalles militares desde su nave insignia. El mensaje era claro. La humanidad había estado ocultando su verdadera fuerza durante 2 siglos, pero sus objetivos no habían cambiado. Querían paz, comercio y cooperación. Solo querían que todos supieran que estaban preparados para luchar por esas cosas si era necesario. Al terminar la sesión, los representantes comenzaron a salir de la cámara. La galaxia había cambiado para siempre en el espacio. De unas pocas horas, especies que habían estado planeando expansiones militares cancelaron
silenciosamente sus planes. Imperios agresivos, de repente se encontraron reconsiderando sus estrategias, y en el vacío del espacio, naves humanas tomaron posiciones,